Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, desde el versículo 17 hasta los versículos 25 nos están hablando, nos dicen como título, ciertamente ponemos la victoria de Israel sobre los filisteos. Aquí se nos presenta a un David, desde el versículo 17, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, subieron contra él, todos juntos. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás? Yahvé le respondió: ataca, yo te entrego a los filisteos. David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y allí dijo: Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo, como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los recogieron. Ahora el versículo 22 que hoy nosotros queremos reflexionar, ¿verdad? Este versículo 22 dice: los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Bueno, los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Es decir, que huyeron. Primero corren o disparapaban yapás y velas y ídolos. David y el ejército, decíamos en ese versículo 21, ellos recogen todo. El sentido teológico es que los ídolos, siempre los ídolos, están representando a la derrota, ¿verdad? Estos ídolos que cuando son derrotados quiere decir que doikoi baevena. Entonces uno se pregunta: ¿y por qué David y su ejército recogen estos ídolos? Y eso es para acentuar y decir: estos ídolos nos sirven, este es un lugar sagrado. Llamo potiana, recoger en ese sentido. Recoger la basura es como decía, ¿verdad? Recoger la basura. Llamo potiana, porque este es un lugar sacro. Es el lugar donde Dios ha vencido, ha derrotado a sus enemigos. Este pensamiento teológico es esencial y fundamental que nosotros entendamos, porque en el Medio Oriente cercano ellos pensaban, ¿verdad? Cuando vamos a guerra son los dioses que están peleando. La se ha ganado la guerra, quiere decir que se dio la imbarete. Hablan de Dios y lo oré, ¿verdad? O sea, es un ídolo, como dice verdaderamente la expresión. Así que, queridos amigos, en este versículo 22, después de esta derrota, nos vuelve a decir que los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Este versículo se ubica en el contexto posterior de la primera gran victoria de David sobre los filisteos en Baal Perasim, lo que acabamos de estudiar y de leer. Los filisteos, un pueblo del mar,
posiblemente de origen egeo, eran enemigos sistemáticos del Israel bíblico. Y aquí aparecen como una fuerza recurrente que no se da por vencida fácilmente. Upeaña de la ya subrayar. Es un pueblo que no se da entonces por vencido fácilmente. Oye, pues un ñonero, o esa, o mañana, o esa, va a la pota, va esa vaya pota jina, va esa bañañona y nota jina ñandé. Se dan cuenta, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental que tengamos en consideración. Yandeña mañana ya es sana, porque los filisteos de por sí, como pueblo de mar, que están viniendo de otros lugares, se están asentando en este lugar, están queriendo invadir, queriendo agarrar el territorio, están entrando, pero es una fuerza recurrente que, a pesar de que son vencidos aquí, David, voy para Pacho, incluso dejan todos sus ídolos. Era como decir, bueno, nuestro Dios ha sido derrotado, pero no se están dando por vencidos. Y podemos entender esto porque en el primer libro de Samuel, capítulo 17, con Goliat. Y nosotros decíamos, leíamos, estudiábamos, cuando Goliat estaba desafiando a Israel, decía en el grito que él estaba haciendo, si nosotros, o sea, el que gane, entonces va a decir qué es lo que se va a hacer después, ¿verdad? ¿Verdad? El que gane, Goliat, se detuvo y gritó a las filas, ¿por qué salieron formados para el combate? Como yo soy filisteo y ustedes, siervos de Saúl, elijan uno que baje a luchar contra mí. Si logra vencerme y matarme, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¿Se dan cuenta? Entonces, como hoy, pero sin embargo, el mal no se deja vencer fácilmente. Oye a la carga. Y esta es la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, como uno quiera entenderlo de acuerdo a los pasajes que ya fuimos estudiando y mirando cómo los filisteos están en continua lucha contra Israel. El mal no se deja vencer fácilmente. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? Responder tanto amor inmerecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios, no existe más que un único Dios, y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de resurrección. Aleluya, el Señor ha resucitado. Nos acompaña Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual. Capítulo 4, del 32 al 37. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Queridos amigos, la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima verdaderamente, y aquí entendemos lo que significa la resurrección, es decir, un cambio de vida, un cambio en nuestra manera de obrar. Y nos habla principalmente de la solidaridad. Que solamente en comunidad nosotros podemos surgir y seguir adelante. Cuanto más lleva la corrupción, la inmundada, la hipocanea, la iyapúa, etcétera, o sobrefacturada, o huerúa, mueble de la China, o lo que sea, evidentemente, queridos amigos, que nunca, evidentemente vamos a poder ser un país, una nación resucitada, una iglesia que vive de acuerdo a los valores y principios que justamente nos está presentando hechos, obras de los apóstoles, acción del apóstol resucitado. Entonces aquí te dice, pero claramente, primero, la multitud de creyentes, dice la comunidad. No solamente nuestros intereses, sino que tenemos que mirar el bien común, la res pública, las cosas de todos. Todos somos llamados por Dios para, sobre todo, saber organizar, saber guiar a la comunidad, no para vivir y buscar simplemente los propios intereses. Y eso hoy nos enseña la palabra de Dios a través de Hechos de los Apóstoles. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 5, el versículo 22. Los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Nosotros decíamos al final, ¿verdad?, de nuestro bloque, cuando estábamos estudiando, que aquí aparecen fuerzas recurrentes, aparecen fuerzas que jamás se dan por vencido fácilmente. No se dan por vencido absolutamente. Y por lo tanto, ahora, cuando seguimos mirando, seguimos estudiando este lugar del despliegue, es el Valle Refaim. Ese es el nombre que se le da al suroeste de Jerusalén. Y la connotación en la Biblia, cuando decimos el Valle de Refaim, significa literalmente Valle de los Gigantes, Refaim. Ahí incluso estaba el ejército, los hombres del rey Og. Pero eso era en tiempo en que ellos estaban caminando por el desierto como para ingresar a la tierra prometida.
Entonces, el valle de los gigantes. Entonces, me añadimos ya lleva por una parte. También la connotación puede ser el nombre que signifique el valle de los muertos, de los espíritus muertos, Refaim, en el sentido de espíritus. Entonces, si nosotros miramos aquí y vemos que dice que los filisteos volvieron otra vez. Volvieron de nuevo los filisteos. Vayosifu od Pelistim. Filistín sería, ¿verdad? Filistín. Vayosifu od Filistín. Volvieron nuevamente aquí los filisteos. No se dan por vencido. Vayosifu od Filistín. No, ni entregáis. Bueno, esto ya nos hace entender el volver de nuevo. Lleva, si nosotros vamos a entrar un poco a pensar, él huye una y otra vez, O sea, nande yaina. De cierta manera, o sea, si uno no está preparado, si uno no está para la lucha, o si uno piensa también que con la primera victoria ya nosotros aquí gritamos y decimos, ya hemos vencido y ya está todo. Sin embargo, no es así. El verbo yasaf, en este caso yasaf, añadir o volver a hacer algo. Volver a hacer algo. Yayuyega lleva. Esto indica insistencia. Esto es lo que hay que subrayar, queridos amigos, cuando estamos hablando nosotros. Hay una insistencia. Nosotros estamos volviendo nuevamente. Queremos a toda costa conseguir nuestro objetivo. Y yo pienso que es una de las cosas que siempre también nosotros decimos, ¿verdad? Que hay que ser perseverantes, hay que ser insistentes. Si nosotros vamos a entrar dentro del cristianismo, incluso cuando Jesús habla, ¿verdad? En la oración al Padre, en el pedido al Padre, a Dios, dice que hay que golpear, hay que insistir. Golpeen y se les abrirá, rueguen, pidan y van a conseguir, ¿verdad? Entonces en hebreo, esta palabra yasaf quiere decir añadir o quiere decir también volver a hacer algo, insistir. Ahora, nosotros teológicamente esto lo vamos a aplicar porque tenemos que mirar que un aspecto bien histórico, ciertamente que fabulado, esto ya lo entendemos dentro de los géneros literarios, upeago diseñan de una batalla espiritual. Quiere decir que en nuestra batalla espiritual tenemos que ser insistentes. En nuestra batalla espiritual sabemos que no podemos quedarnos simplemente con eventos aislados. Y ande ya porque ya por una vez y listo, ese ya va a conseguir todo. La insistencia. Es decir, los filisteos en este sentido vuelven de nuevo, insisten de nuevo. La teología, podemos decir, de la perseverancia, o la teología de la insistencia, la lucha de la insistencia. Después continúa aquí cuando dicen justamente se volvieron a desplegar, se desplegaron en el valle de Refaim. Ya habíamos dicho anteriormente que ellos vienen, ¿verdad? Y se desplegan en ese valle de Refaim. Vait tu beemek Refaim. Emek, ¿verdad? Valle. Beemek en el valle de Refaim. Pero aquí lo que te está diciendo, vait tu, es decir, vuelven de nuevo, se repliegan de nuevo. Nañandere ya, entonces tenemos que estar atentos. Entonces aquí este verbo, yiftu, proviene de la raíz pashat, que también puede significar desnudar, extender, desplegarse militarmente. Tiene muchos significados. Y por lo tanto se está aquí refiriendo a una estrategia. Cuando venían de estrategia, la ikatuhan muaisa lleva la de objetivo. Incluso aquí con este verbo, ¿verdad? Yiftu, entonces mirando hacia el futuro, nos desplegamos como para poder luchar, como para poder atacar, ¿no? Organizar, dice en síntesis. Por eso que este versículo 22 es interesante, se desplegaron nuevamente, podríamos agregarle esa palabra, se desplegaron nuevamente en el valle de Refaim. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad,
Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Entusiasmada y estoy viendo cómo se mueven esas cortinas. Qué incertidumbre que le han puesto, qué misterio, ¿no? Efectivamente estamos viendo cómo se abre esas cortinas que se han instalado y estamos a punto de ver, vamos a escuchar un momento cómo se vive este momento. Una explosión de júbilo. Habemus Papam. Ahí está, Jorge Bergoglio. Paraguay espera al Papa. Paraguay se prepara para que sea la mejor visita que el Papa Francisco va a realizar. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. Desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Paraguayete, Puyapimbarete Omo, Pu Abañanereta, Tu pasión Yangareco Ñandereje, Acacupe Huibe, Ñandero Basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. Hacer el lío nos dijiste, ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud.
protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay, por bendecir Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, el versículo 22. Los filisteos subieron de nuevo, nuevamente, ¿verdad? Dijimos nosotros, se desplegaron nuevamente. Vea la importante y una P, nuevamente, en este verbo que estuvimos mirando recién nosotros, yiftu, ¿verdad? Yiftu, que proviene de esta raíz pashad, que puede significar entonces estratégicamente organizarse de una manera meticulosa. Cuando imagina, sufrimos una derrota, pero cuando ya tenemos cierta experiencia. Ya disparáramos y fuera lleva pero ya con una estrategia meticulosa y organizada. Ahora, con respecto a este lugar siempre, el Emek, ¿verdad? Que es el valle, ¿verdad? El Emek Refaim. Esto más que un lugar físico, decíamos, y por eso que se insiste mucho en el valle y te repite Refaim, el Ve-Emek, en el valle, Ve-Emek. Entonces, en el valle, en hebreo quiere decir eso, ¿verdad? Refaim, Ave, la Jeramoy. Refaim ya dijimos que quiere decir gigantes o quiere decir espíritu de los muertos, porque tienen una experiencia también los de Israel cuando venían caminando desde Egipto para entrar a la tierra prometida, la lucha con el rey Og, vencen ciertamente con la ayuda de Dios, porque hacia eso es lo que estamos apuntando, ¿verdad? Y entonces no se refiere tanto entonces a una situación o un lugar físico específicamente, sino que más bien eran símbolos de fuerzas caóticas y preternaturales, es decir, fuerzas caóticas. Yandego Beaya Yujuta. Fuerza caótica es cuando nosotros no podemos ordenar nuestra propia vida, o cuando nosotros entramos, viendo por algo, en situaciones complicadas, porque Yandego ella y que vea. Yo recuerdo que antes decía, ¿verdad? El que entraba en la cuestión no sé, del narcotráfico, o entraba en la cuestión de la masonería, o entraba no sé dónde, en estos grupos satánicos, etc. Entonces, ella cuidado, va a ver, porque la necesidad ya estas son entonces las explicaciones del Refaim. Fuerzas caóticas, preternaturales. Es decir, que no te va a perdonar, ¿verdad? No te va a perdonar porque es como que le estás abandonando, le estás dejando, no tenés palabra, ¿verdad? Por el hecho de estar en el mal y ahora entonces querés zafar de esto, convertirte en ella poseo. Mira, sí. Y eso es lo que nosotros vemos también, ¿verdad? En nuestra realidad. Porque hay muchas personas por ahí que
le vemos que parece personas muy buenas, ¿verdad? Pero sin embargo siguen en estos grupos, siguen. Yo no sé si entienden y si saben verdaderamente en dónde están metidos, como solemos decir, Génesis capítulo 3, versículo 8, ¿dónde estás parado, verdad? Y eso continúa, el 8, el 9, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí entonces es una pregunta retórica, ella, de ¿dónde estás parado? Móvil la araña en Boreina. ¿Qué es de tu vida? Quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, el enemigo, queridos amigos, siempre será persistente. El enemigo no te va a dejar en ningún momento. Fíjense que ya en el capítulo 3 del Génesis, nosotros, del aspecto sapiencial, ya hemos reflexionado bastante esto. Capítulo 3 dice que la serpiente le pregunta, es cierto, es una pregunta así retórica, como para que vos pienses, porque vos tenés que dar la respuesta. Es cierto que Dios les dijo que ustedes no tienen que comer ninguno de los frutos del jardín. Y esa es una mentira garrafal, porque si uno mira un poco más atrás, Génesis capítulo 2, 16, 17, uno se da cuenta y dice, es mentira, porque Dios le trae al hombre y les pone y les hace mirar todo el jardín, donde les pone y les ubica y le dice, miren, yo les doy todo, le dice, ustedes pueden comer de todo, ¿se dan cuenta? Viste que uno tiene que estar atento, yo les doy todo, menos ustedes no pueden comer de ese fruto que está en el medio del jardín. Pero ¿saben por qué no pueden comer de ese fruto, de esa planta que está en el medio del jardín? Porque la centralidad, esa planta, ese fruto que está en el medio del jardín es de Dios. Yo soy Dios. Y ustedes son criaturas. Ustedes no pueden comer de ese fruto porque ustedes nunca serán dioses. ¿Ustedes qué son? Ustedes son criaturas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya hacía más de 70 años que Roma estaba sin obispo, porque la silla de San Pedro se la había llevado a la fuerza para Aviñón, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, desde el año 1309. Y Gregorio XI, que era el séptimo papa en ocuparla en ese exilio, se debatía entre el deber apostólico de regresarla a la ciudad eterna, su asiento natural, o dejarla allí a merced de la voracidad del monarca y del presuntuoso colegio cardenalicio que tenía mayoría francesa y más parecía una mundana corte real que un principado de la iglesia. Entonces Santa Catalina de Siena emprendió viaje hacia la sede usurpadora en 1376 y dado su prestigio, el Santo Padre la recibió inmediatamente, pero se mostró dubitativo ante la tenaz solicitud de la santa. A pesar de los contundentes argumentos que esgrimía Catalina, Gregorio XI aún vacilaba hasta que ella le dijo: «Su santidad, cumpla la promesa que le hizo a Dios». El Papa se quedó estupefacto porque sí había hecho tal promesa y la mantuvo en secreto, por lo que dedujo que a través de ella el Señor le ordenaba perentoriamente volver a Roma, y así lo hizo poco después. Catalina Benincasa, nacida el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, procedía del seno de una familia numerosa y de escasos recursos, pero eso sí, rebosante de amor y de piedad religiosa. Por eso, desde muy niña, se dedicó a la contemplación, a la oración, y a los 7 años hizo votos personales de castidad. Y retirada en un lugar apartado de su casa, pasaba la mayor parte del día y de la noche en oración y ayuno,
lo que preocupaba a su familia, cuya madre, cuando ella contaba 12 años, empezó a buscarle marido, como era la usanza de la época, pero Catalina, para cerrarle las puertas al matrimonio, se cortó el cabello y pidió permiso para ingresar al convento de las terciarias dominicas. Con el permiso de su bondadoso padre, fue la primera mujer soltera admitida en esa orden que era para mujeres maduras y viudas, dedicadas todas a atender a los pobres. A continuación, Santa Catalina de Siena se encerró en una celda por 3 años y solo hablaba con Dios y con su confesor, hasta que en una visión Jesucristo le ordenó que saliera a ejercer su apostolado en la calle y a mediar en los conflictos políticos que despedazaban y recomponían constantemente ese mosaico de pequeños estados en que estaba fraccionada Italia. Objetivo que logró con creces, pues gracias a su arbitraje diplomático se firmaron muchos acuerdos de paz que estabilizaron las volátiles relaciones que existían entre ellos. Además, con su mediación, logró evitar un cisma en la Iglesia. Porque resulta que los cardenales descontentos que anularon la elección del Papa y lo reemplazaron con Clemente VII, después de escucharla a ella, restituyeron al depuesto Urbano VI. Entre tanto, sus milagros se derramaban sobre buenos y malos, ricos y pobres, especialmente cuando se hizo cargo de las víctimas de la peste que en ese entonces se apoderó de la región. Asistía con abnegación a los enfermos, sanaba a los que podía y a los muertos los enterraba con sus propias manos. A su alrededor se fue formando un pequeño grupo de discípulos, incluido su biógrafo Raimundo de Capua, que era su confesor y luego llegó a ser superior de los dominicos, pues estos alumnos bebían de su sabiduría. Y como Santa Catalina de Siena no sabía escribir, pero extraño, aunque no reconocía las letras, aprendió a leer con fluidez en latín e italiano sin que nadie le enseñara. Pues ella les dictaba cartas y documentos, por ejemplo, Diálogo de la Divina Providencia, que es su obra cumbre, y cerca de 400 epístolas y 26 oraciones. Exuberante de espíritu pero minada físicamente, el 29 de abril de 1380, a los 33 años, Santa Catalina de Siena murió súbitamente en Roma. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. El Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en 1970 y Juan Pablo II la proclamó Santa Patrona de Europa en 1999. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Siena que nos ayude a poner orden en donde haya disensión. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena.
María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel es un libro político, como siempre decimos nosotros, porque es así, ¿verdad? Te habla, entre comillas, de cómo dirigir, entre comillas, las guerras, es decir, la lucha contra el mal. Y aquí justamente se nos está presentando una victoria de Israel sobre los filisteos, pero siempre es una narración maravillosa desde el sentido no tanto histórico, como decíamos, sino que sobre todo de algo que ciertamente que sucedió en el sentido de las luchas de tribus, las luchas de clanes, las luchas por la tierra, que sucedieron estas cosas. Pero así como nosotros encontramos en la narración, nosotros estamos encontrando una reflexión profunda desde el aspecto teológico, religioso, es decir, existencial. Entonces, esta repetición dice que los filisteos subieron de nuevo, nuevamente. Oye, guay. Nosotros decíamos el verbo, que es muy interesante, ¿verdad? Yiftu. Entonces, ya llegué nuevamente, vamos a luchar de nuevo. Tenemos que ir ahí y pelear. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese el nuevamente? Quiere decir, queridos amigos, que la repetición del ataque de los filisteos revela la maldad que no descansa. También yo hice la comparación con Génesis capítulo 3, ¿verdad? Porque le pregunta, ¿es cierto que Dios le dijo que ustedes no pueden comer de ese fruto? La mujer le dice, no. Bueno, pasa un poquitito y después enseguida en el versículo 5, el 2 era ese. El versículo 5 más abajo le vuelve a decir de otra manera. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Y viene la mentira, ciertamente. El asunto es que si ustedes comen de ese fruto, que Dios les dijo que ustedes no podían comer, que está en el medio del jardín, PB1, vea, ustedes van a ser como dioses. Entonces, ¿cuál es aquí esa maldad que no descansa? El mal siempre te quiere poner en una tensión contra tu Baal, contra tu dueño, contra tu Señor, contra el Dios de tu vida. Te quiere poner al nivel de tu mismo Creador. Eso es interesante, porque nosotros, en realidad, cuando despreciamos a Dios, o cuando yo les estaba diciendo anteriormente en los otros cursos, cuando y entonces
y todo es negativo. Que el rito es negativo, que la iglesia es negativa, que ese sacerdote es negativo, entonces ya la secta, etc. Eso quiere decir que en el fondo, hay una inseguridad dentro y hay un dolor profundo que no supimos curar interiormente. Es el problema verdadero. Porque después vos te vas a esa secta, a los protestantes, y vos decís, aquí encontré la paz, aquí estoy seguro. Y no. Eso es querer aquietar la conciencia que jamás se te va a aquietar. Porque fíjate nomás, toda esa gente después, ¿qué pasa? Se vuelven fanáticas y eso no es religión. Fanatismo no es religión. Eso no es encontrarse a sí mismo. El fanatismo y la lucha y la pelea frontal que nosotros hacemos después contra todo nuestro pasado. Quiere decir que vos entonces no te curaste, ni te curarás mientras no aceptes tu pasado, tu vida. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es entender lo que nos pasa, buscar esa solución verdadera en este camino de la verdad y no entonces inventar cosas, porque eso te va a llevar a lo que estamos justamente estudiando aquí. Los filisteos subieron de nuevo. Ese mal te ataca continuamente, no te da la paz interior, no te deja descansar. Se desplegaron, aquí entonces esa palabra, al desplegarse ahora por el valle de Refaín, este verbo era mucho más duro porque quería decir oñorganiza por imagina, o juanguaisa, un betindere. El Evangelio mismo nos habla cuando Jesús dice, cuando se le expulsa un demonio de nosotros, de nuestra vida, vencemos un mal. Después entonces dice que va, ese demonio busca otros 7 a huir de atacar. Viene más organizado. Dere ya pedrógares, ya pecañares, ya cualquier cosa, y vaían a Nemondaviva, lo que sea. Pero después, por un tiempito, si vos no estás atento, a Pepe iba y Betama con más fuerza. Vienen 7 ellos de 7 demonios. Es una forma de decir, ¿verdad? El número 7, que es un número simbólico. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí tenemos que entrar, entender aquí esto, todo lo del valle Refaín, es la lucha que se convierte para nosotros en un campo de batalla espiritual. Para la mañana. Es una batalla entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Las fuerzas que pretenden detener el avance del reino de Dios. Bueno, queridos amigos, esto es todavía para seguir hablando, conversando. Hay muchas cosas interesantes que tenemos que buscar. Tenemos que seguir reflexionando. Pero por el día de hoy nos despedimos. Yo les dejo la bendición del Señor y así continuamos la próxima con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.